Jorge Bustos. Considerando en frío. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en este Considerando en Frío, un programa ideal para el verano, como las bicicletas. Aquí no tenemos prisa ni solucionamos pactos postelectorales. Aquí venimos a pedalear sobre las ruedas de lo importante y no a correr detrás de lo urgente. Ahí fuera hay convocadas unas elecciones generales. No sé si te has enterado. Eso significa que hay una campaña electoral en marcha. Y eso significa que los partidos, como su propio nombre indica, partidos, se están esforzando hasta el insomnio por dividirnos en bandos, para que nos sintamos mejores españoles si votamos a unos y no a otros. El juego democrático es así y no tengo nada que oponer a eso. Buena parte de mi desempeño profesional, y si eres oyente de Herrera lo sabrás bien, consiste en opinar cada mañana sobre los movimientos, estrategias, aciertos y errores de los políticos en su carrera por conquistar o retener el poder. Bien, pero por debajo de todo ese ruido preexiste, un viejo solar llamado España, habitado por unos seres que se conocen con el nombre de españoles o Spanish people. Gente peculiar, o no tanto, sobre la que se han vertido auténticos amazonas de tinta, y de tinta procedente sobre todo de tinteros españoles, porque no hay nada que más nos guste a los españoles que describirnos a nosotros mismos, bien para enorgullecernos o bien para avergonzarnos. En este programa, y lo aviso desde ya, vamos a hablar bien de España y de los españoles. Pero mis amigos contertulios y yo nos vamos a negar a hablar de política. Prohibido totalmente hablar de política. Como Ramón Gómez de la Serna prohibió hablar de la Primera Guerra Mundial en su mítica tertulia del Café Pombo, que estaba, por cierto, en la Puerta del Sol. Aquí vamos a hablar de qué significa ser español a un nivel mucho más hondo y verdadero. Vamos a rescatar costumbres tan españolas que ni siquiera había reparado en ellas. Querido oyente, vamos a hacer una auténtica españolada. Explicar a otro español, a través de la radio, qué significa ser español. No por sus ideas políticas, ni por su acento, ni por su nivel cultural, ni por su origen social, ni por su aspecto físico. Lo que nos proponemos demostrar es que eso de la identidad no tiene por qué ser excluyente ni negativo. Que por mucho que pretendan estabularnos en compartimentos estancos, hay demasiadas cosas que comparten un vasco de izquierdas y un murciano de derechas, una anciana gallega y un joven andaluz, un catalán politizado y un madrileño que pasa de todo, un canario rico y un mallorquín pobre, un castellano y un manchego, y hasta un asturiano de Gijón y una de Oviedo. Quédate a ver si estás de acuerdo con nuestros argumentos. Pero si no le estás, no te preocupes. No hay nada más español que una buena discrepancia. Soy Jorge Bustos y esto es Considerando en Frío. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho. Bueno, a través de esta canción quizá podáis adivinar que vamos a hablar de un tema que es España. Y en concreto de la España en la que nos encontramos. Y quiero incidir en el verbo, porque la España en la que nos encontramos significa tanto la España de hoy, la España en la que nos encontramos, como la España que sirve de punto de encuentro a todos los españoles. Eso que llaman ahora los políticos transversal. Y para hablar de eso, tengo conmigo a mis amigos. A Jacobo Vergareche. ¿Cómo estás, Jacobo? Estoy pletórico. ¿Estás pletórico? Estás muy español. Vamos, Sabéis por su apellido que es vasco, Jacobo Vergareche. Está Pedro Herrero, que es asturiano, que es una buena forma de ser español de también, Gijón, ¿verdad? Es absolutamente. Bueno, alguno diría que incluso es la manera de ser español. Ya entramos en la identidad. Qué El resto son petardos, de préstamos. verdad. No, a ver, chico, yo, o sea, Petardos. a la historia empecéis. le llaman petardo, es que yo no entiendo. O sea, Y acaba de contradecirle Loreto Sánchez Serrano, que es gallega. Eso sí que es ser española, Yo soy ¿no? madrileño, por cierto. Madrileño, Sí. hijo de madrileños y nieto de madrileñas, que es una cosa que no es nadie. O sea, yo soy una especie Un Identities. de... gato absoluto, Un gato ¿no? absoluto, sí.
Bueno, os voy a Y explicar... aficionado a Bernini. Correcto. Os voy a explicar la dinámica de este programa, que lo vamos a articular en torno a conceptos, costumbres, usos sociales, que yo creo que nos identifican como españoles mejor que figuras del deporte o que platos de nuestra gastronomía o monumentos incontestables o cosas que hemos pensado para debatir y en la que se puede reconocer gente muy diferente, de ideología diferente, de origen diferente, de acentos diferentes. Y quiero empezar proponiendo algunos de los récords que tenemos como españoles que salen regularmente en las noticias. Estoy pensando, por ejemplo, en la noticia recurrente de nuevo récord de trasplantes en España, ¿no? ¿Por qué los españoles convivimos con tanta generosidad como normalidad con este hecho de ceder parte de tu cuerpo, cuando tu cuerpo ya no te sirve, a un desconocido, compatriota, para que pueda seguir adelante con la vida con la que tú ya no puedes seguir adelante, ¿no? Y no sé qué pensáis de eso, pero creo que dice algo de nosotros. Es verdad que la legislación de alguna forma se ha ido haciendo para facilitar esta marca de generosidad de los trasplantes, pero no deja de ser, creo que, un timbre de orgullo para todos nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué dice de nosotros el hecho de que estemos tan dispuestos a que, oye, lo que se van a comer los gusanos que lo disfruten los cristianos? ¿Qué creéis que significa? Bueno, yo creo que es una singularidad a nivel internacional, así como a veces decimos lo malo también, ¿no? Es bueno decir, oye, chico, es que esto nos convierte en singulares a nivel global del mundo, ¿no? Es decir, una madre que ha perdido a su hijo en un accidente de coche, de repente es capaz de ceder sus córneas, su páncreas, sus pulmones, su mano, cualquier órgano que sea funcional para que otra persona viva más años, con más calidad y de manera mejor. Y su gesto es, en ese momento de absoluto dolor, decir, oye, se lo entrego a un otro, se lo entrego a otra persona, para que... Y yo creo que eso, sinceramente, es una emoción casi diría que incomprensible desde el punto de vista racional. Y es verdad que hay muchos sistemas que intentan copiar esta especificidad porque tiene evidentemente un valor infinito, pero yo creo que nos hace únicos. O sea, no sé si alguno podrá decir, ahí no hay transacción económica. ¿Hay patriotismo en esto? ¿En ceder tus órganos? ¿Es una forma de patriotismo? No creo que se ceda el nombre de España. ¿O algo más profundo que eso, que es simplemente una especie de fraternidad universal? Yo creo que es la familia. Yo diría que creo que el elemento central ahí es la idea de una madre. O de empatizar con el dolor de otra familia. Yo creo que ha habido también un efecto dominó, porque creo que es algo que no lleva tantísimos años. No llevamos tantísimos años siendo el número uno en trasplantes. Yo me acuerdo cuando era muy pequeña que una de mis tías más pequeñas firmó en la universidad un papel para donar los ojos, serían las córneas o algo así, y en mi familia fue, esta tía está loca que ha donado los ojos, es decir, ¿esto qué es? ¿No? Es decir, no es tan moderno. Entonces creo que ha habido un ejemplo de gente, sobre todo que ha salido muchísimo en la televisión y muchísimo en los periódicos, que ha hecho que el resto de gente se contagie. Es decir, si esta madre es capaz de donar los órganos de su hijo de 4 años que se ha muerto en un accidente de coche, ¿cómo no yo voy a ser capaz con 60 años de, si tengo un accidente de coche, donar mi corazón, ¿no? ¿Pero tú lo donarías? Yo sí, yo todo. ¿Y dejarías que yo te comiera? No. Si porque ¿pero qué tiene que estamos ver pasando al canibalismo ya. Claro, porque aquí está, o sea, todo el mundo está muy dispuesto a que le hagan un trasplante, pero a que le coman. No, obviamente no. Pero como no. tú, si tenemos un accidente viven, ¿no? Claro, bueno, en Gibraltar. Yo tengo un anuncio que hacer, yo he donado mi panza en vida y nadie la acepta, o sea, estoy desolado. Pero tú dejarías que yo te comiera, Jacobo. ¿Pero qué tiene que ver esto con los trasplantes? Bueno, ¿qué pasa? O sea, si necesito sobrevivir. Depende de cómo me cocines. No te vas a morir en un accidente de avión ahí en los Alpes, es decir, no dejo que me comas. Pero esa solidaridad con los vivos, aunque tú no estés, ¿vosotros seríais capaz de practicarla? Yo creo que hay una cosa muy bonita y que no es irracional, y es pensar que una parte de tu hijo, de tu hermano, de tu padre sigue vivo en otro y que transporta el cáliz de la vida hacia otro lugar. Es una cosa que es una forma de consuelo. Es bueno, egoísmo. no sé si es egoísmo, pero hay una parte muy bonita que es una forma de consuelo, que es dar algo de que sigue vivo de la persona que ha muerto, dárselo a otro para que la vida siga su camino. Y eso lo hemos entendido muy bien y creo que es totalmente sensato e incluso racional. Me parece que lo irracional es no donar. Aceptemos que los trasplantes nos definen para bien como españoles. Hay otro tema que yo creo que se ha visto además en la pandemia. Se vio la crisis, en la gran recesión de 2008, que lo ha propuesto Loreto, y es el tema de la importancia que tiene en la vida española los abuelos.
Bueno, sobre todo las abuelas, yo creo, ¿no? Es decir, ahora en un momento en el que hay como 400 tipos de familia, ¿no? Y puedes tener 80.000 tipos de familia, algo que nunca varía son las abuelas, ¿no? Que son ese lugar al que vas a comer, ¿no? Al que vas cuando no estás bien, al que vas a veranear cuando quieres descansar, ¿no? Son como un pilar fundamental de las familias. A colocar a los hijos cuando quieres A colocar irte de a los fiesta. hijos. Pero eso ya no son los abuelos de tus hijos, ¿no? Pilar fundamental del bienestar de los padres. Exacto, pero creo que es algo muy español o quizá muy mediterráneo, ¿no? El hecho de que haya una figura, un pilar fundamental de las familias, que sean las abuelas y sobre todo las abuelas maternas, más que las ¿Tú crees paternas. que la grandmother anglosajona no tiene el mismo rol en la sociedad anglosajona No, como no lo en creo. España? No lo creo. Creo que Quizá la mamá italiana. Sí, la mamá italiana sí, pero la grandmother británica yo creo que es más alguien al que vas a ver un ratito, ¿no? De vez en cuando, pero no te echa ese cable, ¿no? Aquí las abuelas nos han echado un cable en todo, incluso moralmente, ¿no? Y ahora hablabas tú de la politización, de que no teníamos que hablar de política. Son gente que reúne en su mesa a hijos muy distintos donde no se habla muchas veces de política. O si se habla, pues hasta se perdona, ¿no? Pues mi hijo me ha salido de esta manera o me ha salido de la otra, no discutáis, Pero que tampoco es tan claro, importante. pero es como Porque ellas sí vivieron realmente claro, discusiones y dicen, importantes, bueno, ¿no? mientras no os matéis, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, que creo que son un pilar fundamental y que es muy nuestro. Y me parece que dice mucho porque, joder, acordaros de Abascal, que eso nunca se dice en Galicia, pero lo de la abueliña de Abascal fue muy conocido, llevó a titulares, ¿no? A Abascal y su abueliña, pues lo tiene hasta la derecha o lo tiene a la izquierda, ¿no? Es decir, es muy de Pero fíjate, de yo todo creo que el ahí conjunto. hay una parte Pero que has dicho explícalo tú. eso, Loreto. ¿Cómo es eso de Abascal? No me acuerdo del... Dijo mi abueliña no sé qué, porque él tiene una abuela gallega. Ah. Entonces, claro, los gallegos decíamos, abueliña no hemos llamado a nuestra abuela en nuestra vida, es decir, no sé. El niña por defecto, El niño ¿no? y niña ese no lo utilizamos No, pero tanto. los vascos sí tienen un gran concepto de... Sí, sí, sí. De ser esto. Del pero- clan. Del clan, no, y nosotros también lo tenemos, pero que no hacemos esa denominación, pero que me parece que une un poco a todos. Y que las abuelas son eso, pues ese paraguas, ¿no? Donde todos nos cobijamos y donde todos nos sentimos bastante a gusto. Por ejemplo, Jacobo puede hablar de su abuela, una señora de 92 años con un paquete de tabaco constantemente día. al lado que A une ver, que Jacobo. une a su No, familia. mi abuela además es la presidenta de una gran institución que es la Comida de los Domingos y que Claro. nos ha unido a todos, donde lo único que se nos exigía, ninguna idea política ni nada, sino simplemente ser divertidos y participar de alguna manera. Y sí, mi abuela se fuma un paquete al día con 90 años que tiene y sigue viva, o sea, pero sigue viva porque realmente tiene una función en este mundo que es ver crecer a su clan y mantenerlo unido de alguna manera. Mira, vamos a unir esto con un tema que has propuesto tú, Jacobo, que es la sobremesa como institución netamente española. O sea, ¿por qué has elegido este tema? ¿No hay sobremesas en Austin, en Texas, donde viviste? Bueno, para empezar, fíjate, esto es una cosa que los periodistas de vez en cuando publican como listas de palabras que no sabías que existían en otras lenguas y que son imprescindibles, ¿no? Y hay palabras maravillosas que tienen otras lenguas y siempre sacan como la española la sobremesa. Y el preticor, que estamos no en el tiene preticor de traducción todas en las inglés. islas. No hay de hecho, hay una palabra para sobremesa que se inventaron los griegos, que era la sobremesa, que quiere decir simposio, ¿no? Simposio. La palabra claro. simposio... Y en latín convivium. Y el convivium, pero el convivium viene de convivir, no es de comer, es de convivir. El simposio es simposio beber juntos. Y lo que era ese espacio donde ya estás elevado por los efluvios del alcohol y por lo bueno que estaban todas las comidas que te ha hecho tu abuela. Y ahí se empezaban, pues eso, se cantaban canciones, exaltación de la amistad, el cántico regional. Y luego ya uno no se olvida de lo que pasa, que es mejor no La recordarlo. ruptura del inmobiliario. O sea, luego también hay la noción de lo prepolítico, ¿no? Esa especie de idea de, oye, hay una serie de cosas cotidianas que en esta mesa no van a entrar, ¿no? Y que yo creo que ahí está, por ejemplo, en el origen de una parte de los programas televisivos españoles, que algo que es productor lo sabe, la idea esta de la tertulia o el magazine, de gente hablando y hablando y hablando, es una cosa muy de aquí, que yo creo que se une también a esa visión de la sobremesa, que es, oye, hablar simplemente por el placer de encontrarte con la gente y estar con ellos, sin más. Y estar con eso. Mira, Estados Unidos, que yo he vivido muchos años ahí, la gente muchas veces te decía, oye, te invito de 7 a 10.
A las 10 cierro la puerta. No, pero es que te decían la hora de salir. O sea, que hay veces que yo pensaba, ojalá tuviese yo eso en mi casa. ¿Sabes? Mi mujer me dice, Jacobo, ¿por qué no empiezas a poner hora de salir? Estos señores se querrán Hay que acostar, ser un ¿no? poco más americanos. Es que no se acaba nunca, ¿no? O sea, yo tengo un recuerdo de mis mayores como gente que estaba sentada en una mesa pero atornillada. O sea, no se iba de ahí jamás. Y yo, ¿pero por qué? Yo uno de los últimos recuerdos que tengo de mi padre cuando estaba vivo y sano es una sobremesa con Antonio, un amigo común tanto de mi padre como mío, en donde nos ventilamos 2 botellas de whisky entre los 4. Y es esa idea de lo que yo he visto siempre, ¿no? Es el abuelo, el mayor, ¿no? Por unirlo también con el tema de Loreto. El mayor haciendo de jefe del clan, ¿no? Es en el centro de una mesa, bebiendo, ocupando el centro, la centralidad y teniendo también un compromiso con estos se reúnen porque estoy yo. Por cierto, hay que hablar de lo que le pasa a las familias cuando pierden a esas figuras, que siempre tenemos problemas para juntarnos, ¿eh? Eso se dice poco. Hay uno que tiene que recoger el testigo. Eso es verdad. Sí. Hay uno que tiene que recoger el testigo y hay que recomendarle a la gente montar la primada, ¿no? Es decir, Es verdad. No. A mí me toca hacerlo. Nosotros lo estamos viviendo ahora en mi familia, pero claro, gracias a que hemos tenido la escuela de mi abuela, nos pegamos por ser profesionales. Pero fíjate, nosotros hemos inventado los vinos meditativos, el puro. El puro, que son 50 minutos de estar atornillado en la mesa. El vino meditativo, el oloroso, el tal, todos los jereces, eso es para aguantar y aguantar. Luego el mousse, todo este tipo de cosas es para no salir La nunca de esa partida de mesa. parchís. Mira, La partida de parchís. nosotros nos juntamos en verano en casa de mi abuela unos 36, 40. Y mi abuelo murió hace 2 años. Y claro, cuando murió mi abuelo la gente dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro, mi pobre abuela sigue aguantando a 36, 40. Pero cuando mi abuela no esté, ¿dónde carajo veranean esas 40 personas? Es decir, eso también es España. Es decir, hay que alquilar un lugar donde ir, ¿no? Hay que alquilar un lugar. ¿Dónde está la abuela para Hay ir que a alquilar un verla? lugar y esa responsabilidad tiene que pasar a los siguientes, a los primos. Bueno, chicos, estamos en Considerando en Frío, analizando qué significa ser español, nada menos, ¿eh? Somos unos Quijotes. Ya ves. Pero queremos hablar de España en sentido positivo. Esto es bastante novedoso, porque hay una cosa que también nos distingue, que es hablar mal de nosotros mismos. Y aquí estamos recogiendo asuntos que nos pueden poner de acuerdo a españoles de muy diverso origen, identidad, ideología o acento. Estoy con Jacobo Vergareche, con Pedro Herrero, con Loreto Sánchez Seoane, y estamos proponiendo temas que indiscutiblemente nos unen a todos. Y ahora vamos a conversar con una persona que, si por algo se ha caracterizado, lo conocéis todos, es por practicar dentro del ámbito del humor, de la televisión, del cine, de la creación, un arte que se esfuerza por concitar el máximo de consenso entre todo su público. Es fácil dirigirte a un público, dividirlo y ir a por un nicho, y en cambio es muy difícil dirigirte al gran público. Y para eso no hay nadie mejor que José Mota. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Querido Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas bien, tardes. muy bien. Me hace mucha ilusión Oye, hablar contigo. Y a mí también. Oyéndote que me dejas sin palabras. Por eso es que he tardado en responder. Digo, a ver qué digo. Cualquier cosa que diga lo va a empeorar. Entonces es mejor callarme. José, tú siempre has Un placer, entendido, un placer. siempre has entendido el humor como un punto de encuentro, un reírse con los demás, pero fíjate que nos gusta en España reírnos de los demás. ¿Cómo lo has hecho a lo largo de tu carrera? Bueno, porque he entendido, creo, la comedia como en el fondo creo que la entendemos todos, ¿no? La comedia es el camino más corto entre 2 personas. Y es la comedia siempre tiende puentes. Aunque haya diferencias, tal, no hay nada más que ver, por ejemplo, retrotraerse por ejemplo, los tiempos en los que Gila nos deleitaba con sus monólogos, en las que en ese momento España era una sola, ¿no? Y estamos hablando ¿Es verdad? de momentos, bueno, diferentes, distintos, pero el humor es uno de los milagros que acometen la sociedad, ¿no? Que es unir a la gente a través de la sonrisa, de la risa. Yo creo que tiene el humor cumple siempre ese cálido abrazo, ¿no? Entre gente muy distinta de manera de pensar, y eso yo creo que lo consiguen muy pocas cosas.
y la comedia lo hace. Fíjate, José, que te entrevisté hace unos años en El Mundo, eran los tiempos del auge del procés en Cataluña, y ya entonces me dijiste una frase que siempre me he quedado pensando en ella. Los españoles en ese momento estaban muy enfrentados, quizá como lo están ahora, y tú me dijiste que estaban deseando darse un abrazo, pero que nadie se lo decía, o sea, como si los líderes tuvieran una gran responsabilidad en esa división y como si os tocara a otros, a los artistas, a los humoristas, en decirles, pero si es que en realidad la gente lo que busca es unirse. Y lo sigo pensando, yo creo que la gente quiere abrazarse, ¿no? Lo que fallan a veces son los mecanismos para que ese abrazo social se produzca, ¿no? Estamos en un momento en el mundo, creo yo, no solamente en España, de muchísima polarización, de muchísima crispación, y yo creo que la comedia precisamente tiene que remar a contracorriente de todo esto, ¿no? La comedia es un arma de construcción masiva, como bien decía mi amigo Luis Piedrahita, y qué razón tiene, ¿no? La comedia une, y el cometido para mí más hermoso que tiene la comedia es arrancar una sonrisa. Cuando tú arrancas la sonrisa de alguien, ese alguien se pone de tu lado, de tu parte, y eso es muy bonito, entenderlo así, ¿no? Entonces yo creo que la gente, lo pienso yo y lo piensa mucha gente, yo creo que la gente quiere quererse. El estado natural de las personas no es la crispación. Yo creo que el estado natural es, pues eso, el hablarnos, llegar a acuerdos, entendernos, somos distintos, pero lo hermoso de la democracia, precisamente el milagro de la democracia es precisamente eso, ¿no? Vale, somos diferentes, pero vamos a entendernos, ¿no? También tenemos cosas que nos unen y eso es lo bonito, ¿no? Pero yo creo que la comedia pues tiene mucho que decir en torno a esto, ¿no? Has mencionado la polarización, José. Hay casi una conclusión entre todos los sociólogos que dicen, no, si España no está polarizada, son las élites políticas las que están polarizadas, pero en la calle la gente no es como lo vemos en el Parlamento. Es decir, ¿te acuerdas esa frase de Suárez de elevar al nivel de la política lo que es normal en la calle? Pues quizá ahora hay una tarea parecida, ¿no? O sea, que la España oficial es muy ceñuda y la gente de la calle para nada es así. Porque yo creo que la inteligencia emocional, social, está muy por encima de la inteligencia general política, porque la política, de verdad, es muy triste decir esto, pero para mí se ha convertido, es duro, ¿no? Pero en parte se ha convertido en el sumidero de las miserias humanas. Y no me gusta. Estamos todos como muy enfrentados. No, porque tú mal, porque tal. No. Yo creo que un bandera blanca es decir, vale, oye, somos distintos y es hermoso que seamos distintos y diferentes, pero de ahí a estar riñendo de continuo, pues no es algo que sea plato de buen gusto, ¿no? Me estoy acordando de tu spot de la última Nochevieja del Pollito Pío, que me lo pongo a veces porque realmente es balsámico, pero te iba a preguntar por tu origen, porque sabes que uno de las fuentes de conflicto es la identidad. En España pues hay gente de orígenes muy distintos, con su identidad local o regional. Tú eres manchego y te quería preguntar, habiendo tantos españoles que se obsesionan con su identidad, algunos se la toman muy en serio, otras con mejor humor, ¿qué significa para ti ser manchego? Pues significa mi identidad, mis valores, mi cultura, allá donde descansa el niño que fui, y eso es Montiel, mi pueblo, donde he nacido y todavía sigo jugando, ¿no? Cada vez que voy, pues, a veces lo menciono y lo digo, pero es cierto, todavía me sigo encontrando al niño que fui allí jugando, o sentado en el escalón de la casa de mis padres, ¿no? Y a veces me pasa cuentas y me dice, oye, ¿cuánta piel te has dejado en el camino para hacer o conseguir lo que tienes, ¿no? Entonces, está muy bien no olvidar eso, porque el ser de ahí, sacar pecho de dónde es uno, todos los sitios son maravillosos, ¿no? Pero es importante no olvidarse de la procedencia, del valor, del legado tan hermoso, cultural que nos dejaron nuestros mayores, nuestros padres, esa generación irrepetible que consiguieron llenarnos a nosotros de la dignidad con la que hoy vivimos nuestra vida, porque es toda la dignidad que tenemos, se la debemos a ellos. O sea, gente que dieron la vida, vivieron, muchos de ellos ya cada vez menos desgraciadamente,
la guerra civil, porque claro, cada vez son más mayores, ya queda muy poca gente, ¿no? Guerra civil, Segunda Guerra Mundial, posguerra, hambre. O sea, estuvieron toda la vida preocupados en legarnos un futuro que hoy disponemos de él gracias. Todo lo bueno que tenemos hoy en gran medida se lo debemos a ellos. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú me preguntas, ¿no? Con la identidad, de dónde venimos. Yo me siento tan orgulloso de haber nacido en un pueblo como Montiel, en un pueblo pequeño, porque considero que, es verdad, en lo pequeño a veces habita lo grande, pero con mucha frecuencia en lo grande no habita lo pequeño, que es lo importante. Estamos conversando con José Mota. José, yo te quiero hacer una pregunta. Hace poco le diste una entrevista a un compañero, a un amigo común, Jesús Úbeda. Le dijiste, tenía un titular un poquito melancólico, le decías algo así como que se estaban perdiendo algunos valores precisamente legados por nuestros mayores, por una generación que tenía más razones que nadie para odiar y, sin embargo, era una escuela de tolerancia. Y tú decías, estamos perdiendo valores relacionados con el respeto, con la tolerancia. ¿Ese camino es reversible? ¿Cómo se hace para volver a esos valores de nuestros mayores? No, por supuesto, yo creo que claro que es reversible. Yo creo que esos valores tarde o temprano se abren paso, porque la gente es lo que te he dicho. Yo creo que el estado natural de las personas es la armonía. Llevarse bien, tú no puedes estar continuamente de gresca, enfrentado con. Puedes estar un rato, ¿no? Pero continuamente no. Yo en ese sentido, vale, soy optimista, yo sí creo en la gente. Y creo en la gente, y creo en este país, y creo que tenemos un país, a pesar de que tenemos un país ciertamente cainita y autodestructivo, creo en nosotros, y creo que somos un gran pueblo. Y la última pregunta, José, dime qué España imaginas para los próximos años. Ojalá que este ruido de la política que te preocupa, que has expresado tu preocupación en algunas entrevistas, deje paso, pero deje paso ¿a qué? ¿Hemos tocado ya fondo? ¿Tú crees, o todavía se puede hacer más oscuro antes del amanecer? No, tampoco soy pesimista, o sea, vaya por delante. También es verdad que acabamos de pasar una pandemia de 2 años y medio aproximadamente tremendos, que hemos perdido un montón de referentes, gentes maravillosas, personas valientes que se han dejado la vida para que otros muchos podamos seguir o continuemos en el camino. Pero también, o sea, podría pensar, después de esta pandemia tendríamos que haber aprendido la lección de que yo creo que el virus más importante que invade el mundo, bajo mi punto de vista, no es el COVID, es el egoísmo. Deberíamos de ser un poquito más empáticos con el de enfrente, ¿no? Y que nos preocupe un poquito más el de al lado. Yo creo que es la gran lección que nos deja la pandemia, que juntos vamos a algún sitio, pero por separado a ninguno. Y bueno, todavía es pronto para saber si ha dejado alguna huella en nosotros esto, pero no, quiero ser optimista. Yo creo que la gente, soy positivo. Quiero pensar que la gente, vale, estamos conformados de virtudes, de miserias, de un montón de sentimientos y emociones encontradas, pero yo creo en el ser humano. Pues ojalá que cale la lección. José, ha sido un verdadero privilegio contar contigo, con alguien de tu talla. La verdad es que Muchísimas este gracias. modestísimo programa de radio, contar con alguien de tu talento. Es verdad que hemos tenido pocos encuentros, pero han sido muy intensos. Haremos más, José. Ya sabes que tengo orígenes manchegos como tú. Cuenta conmigo cuando tú lo consideres, que ahí estaré de verdad. O sea que muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, José. Un fortísimo abrazo, amigos, a ti. Adiós. Bueno, José Mota ha dicho muchas cosas, ¿eh? Un paisaje en Montiel. Claro, es que yo estuve precisamente hace unos días en Campo de Criptana, ahí viendo los molinos de Don Quijote. Los bustos vienen de... ¿Tierra de Sara Montiel? Vienen de La Mancha, vienen de un pequeño pueblito que se llama
Puebla de Almoradiel y de Villanueva de los Infantes, donde está enterrado don Francisco de Quevedo en la capilla de los bustos. Os animo a todos a que vayáis a ver la tumba de Quevedo, porque está enterrado en mi capilla, ¿vale? Quevedo está enterrado en mi capilla. Se nota. No, pero quiero que comentemos, después de este momento chauvinista, quiero que comentemos algunas de las ideas que ha soltado. A mí, esta idea de que se ha ido una generación a la que debemos mucho, que entronca con la propuesta de los abuelos que decía Loreto, creo que esa gratitud, que yo creo que sí existe, ¿no? Si hemos sido capaces, yo creo que de retribuirles esa gratitud, lo que no sé si hemos sido capaces es de aprender sus lecciones. Y ahora no valoramos mucho del legado de convivencia que ellos construyeron y que ahora damos por hecho, ¿no? Me refiero incluso a la calidad democrática. Pero fíjate, yo creo que ahí ha hablado de camino, de puentes, ha hablado de Gila, ¿no? Ha hablado del paisaje, fíjate, como de la cultura local, muy local, ¿no? De Montiel, de un pueblo, donde él aprende a través de la educación de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, de las relaciones en ese pueblo, valores universales. Y yo creo que ahí sí que él ha abierto una puerta a la esperanza, ¿no? Y ha dicho, oye, yo confío en la gente, en que esos valores son algo que forma parte del espíritu humano y son replicables en un paisaje de una calle de Montiel, ejercido por unos abuelos, ¿no? Ejercidos en una sobremesa, y que luego tú detectas que hay algo bueno en ellos, ¿no? Y quieres más de eso. Y lo quieres luego reproducir. Y yo creo que es lo que él artísticamente enseña en la representación del humor popular que pone en televisión española. Es decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que millones de españoles entren en contacto exactamente con una cultura que es la cultura popular de pueblo, ¿no? De un pueblo de la Mancha manchega, ¿no? Con su forma de hablar, con sus giros. Y es que hay humoristas geniales, pero que son más de nicho. A mí me gusta mucho Pantomima Full, pero hace un humor que entendemos, digamos, los urbanitas de una cierta generación. Intelectualizado. Muy intelectual. Pero lo que hace Mota desde hace muchos años, a mí me parece muy difícil, porque esto que llaman el humor blanco, ¿no? Es que es muy difícil hacer reír a familias en Nochevieja muy diferentes en muchas partes de España, y que la gente al final sus giros acaben impregnando el habla popular y los mensajes y los memes. Y yo creo que es de una generosidad por parte de José Mota enorme, porque implica que no quiere ser el más snob, ¿no? Quiere ser la vanguardia. Quiere ser aquello que ponga la familia en la televisión. Hay algo que me ha encantado y me parece que es la definición de nuestra España profunda, de nuestra España de verdad, que es allí donde descansa el niño que fui. Es decir, esa sí que es la España de la que estamos hablando, ¿no? La España de todos, donde todos tenemos un lugar donde hemos pasado nuestra infancia, ¿no? Donde nos acordamos y donde no hay esas peleas ni esas chorradas y se nos olvida todo lo demás. Donde hay un río, un árbol, te hace gracia. No, pero que es que es la segunda vez ya. Que no, pero que me hace gracia porque creo mucho en eso, en el paisaje común, en un río, en un árbol, en una playa. ¿Hay ríos en España? No, digo, en Lequeitio no hay ríos. En Lequeitio, por supuesto. Pero voy a decir una cosa que hace del humor como lugar que une. Yo creo que a la ETA lo derrotó vaya semanita. O sea, mucho más que ninguna otra cosa. O sea, que en el momento en que nos empezamos a reír todos de los que si son ya más vaquetos, si es el más vasco del mundo, el tal, o sea, cuando nos empezamos a reír de todo eso, por fin, que daba espanto reírse, que yo creo que a los catalanes todavía les falta ese ejercicio de que se rían de sí mismos. Cuando los vascos empezamos a reírnos de nosotros mismos, se nos pasó el enfado. Y además se rieron todos los españoles. Es que los vídeos de Vaya Semanita los veía todo el mundo. Borja Coveaga luego ha hecho humor para toda España. 8 apellidos vascos sigue siendo una de las películas récord, ¿no? Sí. Yo fíjate que luego no funcionó 8 apellidos de no sé dónde y 8 apellidos de tal. Porque es verdad que no hay nada más atorrante, yo creo que esto estaréis de acuerdo, en que gente que no es capaz de reírse de sí misma. Yo creo que, o sea, eso que tú decías sobre el tema de cuando los catalanes fueron incapaces de tomarse con humor su propia seriedad, ¿no? Se ríen de los andaluces, pero no de ellos. Exactamente. Y es como, tío, no me vengas a tomar. Esperemos que sí. Bueno, seguimos en Considerando en Frío, sigues escuchando esto es Considerando en Frío en la cadena COPE, y queda mucho por debatir sobre la España en la que nos encontramos. Jorge Bustos. Considerando en Frío. COPE. Estar informado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España.
es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Seguimos en Considerando en Frío, amigos. Estamos en la segunda parte del programa hablando de la España en la que nos encontramos, la España de hoy y la España que sirve de punto de encuentro en positivo, que es fácil hablar de España en negativo, es facilísimo. Yo como columnista no hay nada más fácil que decir que español es esto y tal, ¿no? Eso es la columna más facilona y la que dejo de leer automáticamente cuando tengo que fijarme en algún joven columnista que aspira a escribir en el mundo, es si utiliza el tópico de español en negativo. O sea, ahí ya dejo de leer. Y aquí estamos proponiendo algunos temas que no son necesariamente, no sé, intuitivos, pero que nos unen a todos. Y hay un tema que ha propuesto Pedro. Estoy con Jacobo Vergareche, con Pedro Herrero, con Loreto Sánchez Sebane, y creo que Pedro ha dado una de las claves que creo que a todos nos pondrán de acuerdo, que es la importancia en España de la vida en la calle, entendido en sentido amplio. Yo creo que, pero se relaciona mucho con los abuelos, con la familia, con la sobremesa. La noción de espacio público, vivo, pero requete vivo y ocupado. Es decir, de esa fiesta en la calle, de ese encuentro, pero además cotidiano, que es una cosa que cualquiera que tenga amigos extranjeros, que se vengan aquí a hacer un Erasmus, todos dicen lo mismo. Una de las cosas que más les gusta de nuestro país es que se puede caminar por la calle a cualquier hora. Y no es una cuestión de la seguridad, que eso, a ver... Que también es verdad, que es un país seguro. Exactamente, es un país seguro, pero en Japón tampoco te apuñalan. O sea, pero tampoco te contestan. No te hablan ni Dios. Ni te hablan, ni nada. Claro, es la cuestión, o sea, que yo no quiero caer en el tópico de los turistas y tal. No, o sea, vamos a ver, nosotros somos unos cracks, nuestro espacio público es un espacio muy agradable, muy disfrutón, muy de terraza, muy de beber, muy de comer, muy de pasarlo bien, muy de encuentro, o sea, muy de plaza pública. Y que, claro, yo cuando le digo a la gente, oye, que terrazas no hay solo en el centro de Madrid, es que en un pueblo de Huesca perdido en cualquier sitio hay... Una plaza del pueblo, con soportales. Y hay gente allí viviendo en el espacio común, cuando en otros modelos urbanistas y oye, absolutamente respetables, la gente se recluye en sus casas. Entonces, claro, hay desde derivaciones urbanísticas más en el sur, que también tiene su puntito también vinculado con el clima, claro. Es decir, o sea, esto lo decía el de Pulp, el Jarvis Cocker, ¿no? Que decía, cuando le preguntaban, oiga, ¿por qué cree que la música rock y tal es mejor en Inglaterra que en España, no? Decía, joder, con este sol me voy a poner yo a ensayar 10 horas la guitarra, ¿sabes? ¿Por qué? Y te dices, es verdad, no, ¿por qué? Y el parque y la plaza, fíjate, yo cuando vivía en Estados Unidos muchos años, cuando nosotros íbamos al parque y ahí te encontrabas con gente, pero aquí no, te llamaban los padres, vamos a hacer un playdate, lo llaman, que es una cita, entonces que quedamos ¿no? en este parque, en este banco de 5 a 6. Y abandonamos el banco a las 6. Siempre, no, te dicen, siempre hora de llegada y hora de salida. Pero está el concepto ese de, y no, en España es que no quedabas para encontrarte con otro niño. No eso quedas, se producía, no eso se producía. Bueno, derivada el botellón, que la gente le llama el botellón, la idea del botellón, quedar a beber en la calle. Y luego la segunda, muy importante, ¿tú sabes que en todas las universidades hay un fiestón que lo montan los de químicas? Ah, no lo sabía. Sí, o sea, en todas Qué las sospechoso que sean los de químicas, claro. En fin. No, pero Breaking Bad, ¿no? Os voy a proponer otro tema. Los tacos, tío. ¿Hay algo más español que hablar mal? Quiero decir, acordaos, a mí no siempre me sorprendió palabra esa frase de Carlos V que decía que hablaba en alemán con su caballo, en francés para el amor y en castellano para hablar con Dios, decía. Pero cuando vienen los futbolistas, los entrenadores y están un tiempo en España y empiezan a maldecir en castellano, ya nunca dejan de maldecir en castellano. Es decir, la expresividad de la lengua castellana y lo que comunica el taco, porque dicen, esto también es una cosa como muy del meñique para arriba, ¿no? No hablemos mal los periodistas o los columnistas. No se trata de reivindicar a Cela sistemáticamente, pero a veces un taco descarga más de lo que crispa. Quiero decir, tenemos un lenguaje muy poderoso, muy amplio y muy rico en el insulto. Ahí se puede hacer gran literatura con el insulto, y creo que la única literatura donde realmente el insulto permite una riqueza expresiva que alcance la categoría de lo literario es España. ¿No? O sea, no sé, más allá de fuck en inglés, ¿qué puedes decir? No hay nada. O sea, bueno, es muy pobre, ¿no? Decir muchas en cosas. francés queda cursi, ¿no? Pero decir, te diré que es una cosa... en italiano es ridículo. Sí. Netamente española, Te ríes, porque ¿no? en Latinoamérica...
o sea, que dices, bueno, Hispanoamérica está muy mal visto, o sea, nos escuchen, les sangra los oídos. Sí, ¿no? Somos muy violentos. Cuando estamos con los españoles se llevan las manos Sí. a la cabeza y dicen, ¿pero qué están diciendo? O sea, que es un fenómeno Bueno, es que netamente son español. muy no- literales, es decir, y los tacos no hay que tener tanta literalidad. Ellos A ver. tienen una imaginación Pero eso nos que se entrena imaginan para el encaje también, momento. ¿no? Pero A es ver, que cagarse en algo que lo hacemos de Claro. todo. O sea, que, pero piensa, es poner una caca y ahí vas echando las cosas más... o sea, más... Por eso, o sea, más que ellos sagradas y imaginan más- eso o sea, en tu madre, no, entonces no, es que no, es un o sea, horror. o sea, Pero no hay que ser literales. Nosotros entrenamos la ironía, la metáfora, los dobles sentidos. Ahí por ahí fuera se lo toman por lo literal. Es verdad que nuestros tacos son demasiado gráficos, pero nosotros ya hemos sido educados en el encaje y eso nos predispone para la democracia. Joder, Sí, porque claro. entendemos mejor, no nos ofendemos tanto, porque le quitamos hierro y en otros países se arma una guerra mundial por un taco mal Ya, dicho. es una manera cariñosa, o sea, muchas veces sería hijo de... pero Claro. como cariño, Claro, hombre, pero eso está en el hijo de Quijote, puta, pero eso está... Y de puta, eso está en el No Quijote. hubo un vídeo de cómo se podía decir, es que me da hasta apuro Ah, decirlo en la radio, ¿no? sí. Cojones en como 800 Bueno, claro, frases, claro. ¿no? Cojones Había of un Steel. vídeo. No, Y que- yo creo que tiene una sonoridad que hace que mucha gente cuando llega de Erasmus o lo que sea y te escuchan con tus amigos, dije... Es lo primero que aprenden. Sí, es sí. lo primero que aprenden, pero que además tenemos unas palatales, una fonética especialmente Sí, propensa al taco. Hay un tema que ha propuesto Loreto que me parece también muy, muy significativo y profundo, que son los dos apellidos. Los españoles tenemos apellido paterno y materno. Por ahí fuera es el señor de tal, y tienes un apellido, pero aquí tenemos nuestros dos apellidos y cuando se legalizó la posibilidad de elegir primero el materno antes que el paterno, por la cosa de la igualdad, que está No, muy bien. no se ha usado, la No- verdad. no ha triunfado No, eso. no, solo un ¿Qué significa eso? 0,5%. Pues podemos pensar que somos más abiertos, ¿no? Y que tenemos así como también incluyo a mi madre dentro de mi nombre, ¿no? Pero hay dos versiones. Unos dicen que es cuando expulsamos a los judíos para saber qué judíos habían quedado en España, ¿no? Los conversos. Como solamente se sabía si eres judío, si tu madre era judía, porque lo de tu padre pues lo podía Claro. saber tu madre, pero poco más, pues se empeñaron en que apareciesen los dos apellidos. Sabían si había sido judío y ahora eras un converso. Y otros dicen que es a partir del siglo XV, ¿no? En Castilla la nobleza decide ponerse los dos apellidos porque pues dos familias con poder se juntaban y tenían más poder. Pero bueno, al final no es para meter a la madre, sino para excluir al que no. Es decir, o excluías al que era judío o excluías al que no era noble. Y luego eso lo que cuentan es que a raíz de que en Castilla se utiliza para los nobles, pues la gente más pues de Del las pueblo. clases más bajas dice, oye, pues si tú tienes, Yo si eres también. José Pérez Sánchez, yo soy Pepito Pérez González, ¿no? Pero Y vuestros hijos, ¿en qué orden llevan los apellidos? Vamos a ver. el- O sea, aquí, lo- skin in the game. yo hubo un momento que le dije a mi marido, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y me dijo, no me toques los... Volvemos a los tacos. Nada, mis hijas tienen claro que o sea, quieren conservar el Vergareche. Diré que hay una ¿Tienen cosa... claro? Sí, lo tienen claro. Aquí el orgullo, aquí. Ojo que te No, has el heredado. orgullo paterno. Pero aquí. vamos a ver, si tienes dos apellidos, tienes dos oportunidades de tener un apellido memorable. O sea, Rodríguez Zapatero, nadie le llama José Luis Rodríguez, le llama Zapatero que le da O Sánchez como... Pérez. Una cosas, cosa, ¿sabes? ¿qué van a hacer mis ¿Eh? hijos con un González Sánchez? Es decir, aunque Pues se lo pongan. escarbar en la En el árbol gallego genealógico Sebane de después, y te ¿no? coges el Sebane y se lo pones ahí, claro. Pero yo fíjate que yo hago una cosa y es que les cuento narrativas sobre los herreros Sánchez son así, ¿no? Protegen al débil. Este tema de generar como narrativas familiares de los herreros Sánchez, sobre todo es el tema de defender a tus hermanos en el patio, ¿no? Que siempre les digo que ellos tienen que defender a sus hermanos. Los Herreros Sánchez. Los herreros Sánchez van y le pegan al otro, o sea, sin cuestionar nada. Y luego ya llamarán al profe. Entonces, esa idea de la narrativa familiar, yo creo que se compagina mucho mejor cuando la haces con los dos apellidos. Es que yo Oye, la hago, pero tu la padre hago, y tu madre pero la hago dicen con que, mis dos o sea, apellidos, no los mezclo. no lo- Y sabes una cosa, además es una cosa que te reconcilia con la doble identidad que tenemos, que es que pertenecemos a la madre y al padre y tenemos dos familias, ¿no? Que eso está muy bien, el pensar que nosotros conviven varias identidades y esto nos lo recuerda siempre los españoles. Totalmente. Tenemos muchas identidades a la Yo te vez. quería preguntar por eso, Jacobo, porque otro de los temas que has propuesto es este concepto de la familia larga. Esta idea tan denostada injustamente de el cuñado, por ejemplo, o concuñado, o el primo. ¿Por qué la familia española no es la familia nuclear padre, madre, hijos, sino que tiende a expandirse y a acoger gente que no es de la sangre, digamos, de la familia nuclear? Eso es una cosa maravillosa del español como lengua, que yo en las otras lenguas que hablo, que tampoco no hablo tantas como José Luis Moreno, que habla 13, pero sí que hablo 2 o 3
incluso alguna. Y entonces tenemos una cosa que vinculamos a través del lenguaje. Tenemos un montón de palabras como que tienen pegamento, ¿no? Como contraprimo. ¿Qué es el contraprimo? Realmente no hay un vínculo de sangre, pero en el momento en que tú eres primo de mi prima, es mi contraprimo y ya somos algo. Y hay una de las palabras más antiguas del castellano, que es una palabra que viene de los íberos, es tocayo. O sea, tocayo es... No tiene traducción. Tocayo es alguien que sabe igual que tú, pero ya se crea... Tú ya no, hay un cierto vínculo. Ya no le llamas tocayo, no le llamas por su nombre, ¿sabes? Entonces ya... Luego, concuñado. ¿Qué es un concuñado? O sea, ¿me lo puedes explicar? Es el cuñado de tu cuñado, ¿cómo es eso? Puede ser cualquier persona ya, puede ser tu concuñado, el consuegro, que es el suegro de tu suegro. O sea, generamos primo segundo, primo tercero. En Inglaterra no existe esto, es primo segundo, primo hermano. Pues y luego pasa lo que pasa. Si no existe, pasa lo que pasa. Pero hay que decir tiene que también tener una cosa. cuidado también. En los últimos 10 años ha habido una, yo creo que desde un punto de vista muy snob y muy estúpido, ¿no? Esa demonización del cuñado, ¿no? De alguien con quien compartes sobremesa. La superioridad moral de meterse con el cuñado, cuando todos somos el cuñado de alguien. Claro, exactamente. Es No, decir, perdona, no de la misma el manera. concuñado. No estoy de acuerdo. O sea, yo quiero decir una cosa. La capacidad del español para convivir con gente con la que, oye, pues igual no votas lo mismo, ni participas de los mismos valores, ni de la misma ideología, pero estamos aquí porque tenemos familia en común, nos lo vamos a pasar bien. ¿Y qué hay más sano que un cuñado que celebra que ha descubierto una hamburguesería, está encantado con ella, te lo está contando y estás diciendo, ole? Es ¿no? una O sea, escuela de tolerancia al cuñado. claro, en celebración. El cuñado en la sobremesa son Claro, es la españolidad elevada al la cuadrado. superposición. La sal de la vida, joder. La sal además, de la vida, la pero sal- qué cuños tenéis, de Pues verdad. unos maravillosos y ¿Sí? estupendos. No, ¿Qué los cuñado? míos están ¿Cuáles son los geniales. tuyos, Los míos Lorenzo? No, nadie lo diría, ¿eh? Nadie lo diría. Me encantan mis cuñados. Bueno, Pero ¿cómo es estás que- recolocando? Es que Loreto? llegó a convertirse en una categoría política Sí. para denostarla. Es decir, oye, un momento, el cuñado es una institución social. Oye, es el marido de tu hermana o la mujer de tu hermano. Es alguien que... Pero tú te imaginas Es ser el el otro. cuñado de Irene Montero. Es el otro que no has escogido y no has aprendido a amar a lo largo de la vida, pero que convive en el espacio de la sobremesa, que es un lugar del que no puedes salir por lo menos en 2 o 3 horas. Y te tienes que tragar la elección equivocada que ha hecho tu hermano. Exacto. O tu Es que- hermana. Pues practicas y el tal, pero estoicismo, claro. practicas Claro. la Pero, pluralidad. pero lo que siempre me pregunto es el ejercicio que decíamos antes, ¿no? O sea, tú estás ahí hablando porque los cuñados, no sé qué te comes. Y yo me imagino a tu cuñado cuando vuelve a casa, ¿qué dirá de ti? Ah, bueno, pues, Oye, claro, el tú eres gil- es este. pues lo siento Claro, mucho. claro. O sea, este Pero... pesado de los Y el concuñado, una cosa, ¿sabéis decirme lo que es un concuñado? ¿Alguien sabe decir lo que es un concuñado? Supongo que es el cuñado de tu cuñado. O algo así. Puede ser. ¿No? O sea, quiero decirte, no lo sé, pero Necesitamos ya a alguien que un, sepa de... es un puente tan largo, o sea, el concuñado... O sea, Eso sí realmente que tiene que ser pesadísimo, no, vamos, es un el puente que concuñado. une a 2 continentes distintos. Sí, o sea, Pero el concuñado es el cuñado de tu cuñado. o sea, puede ser. O sea, quiero Claro, decirte, es un cuñado, pero de Es tu decir, cuñado. es una manera de Es extender el, la familia. es el marido de la hermana de tu cuñado, ¿no? Sí. Igual Pues son sí. trucos para reclamar herencias, ¿no? Sí, ¿no? Que hemos inventado. No, para hacerlos todos parte del clan y abrazar a todo Efectivamente, el mundo. o sea, que como somos parte de la familia. somos un país de familias grandes, pero un tema que proponía Pedro, creo que también estamos de acuerdo. Pedro es un hombre que le gusta comer. Sí, nadie lo Entonces, diría. una vez dicho Por mi esto, físico. tienes que reconocer que España es una identidad maravillosa si te gusta comer. Y no solo eso, sino porque hay muchos sitios, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania, ¿no? En donde la modernidad llega a lomos de una vía de tren y entonces empiezan a mover proteínas como chiflados. Y entonces tú recorres Alemania y vas comiendo codillo, chucrut, patata, kartoffeln y bratwurst, ¿no? Y 80 millones de alemanes comen exactamente lo mismo. En España, como afortunadamente para nosotros pasamos más hambre que pichote, ¿qué pasó? Que no había manera de mover proteína para ningún lado. El codillo como y entonces, que no, ¿no? ¿Y entonces qué hacía la gente? Cocina de aprovechamiento. La olla. La olla, Sí. vamos, la cocina de aprovechamiento, lo que sería el estofado, lo que sería Cocido. cualquier cosa. Oye, productos incomibles, literalmente. O sea, quiero decir, o sea, el estómago de un animal. O sea, Convertido en un manjar. convertido en una cosa con pimentón. Oye, tú lo poses ahí y dices, tienes que esperar 7 horas. Pero aquello te prometo que va a salir bien, ¿no? ¿Quién lo probaría las dos a Y la tú vez? dices, ¿cómo? Comerse un centollo. Que yo me imagino el primero que coge aquello y percebe, dice, un oye, esto es una percebe. araña. Bueno, hemos llegado a varias conclusiones interesantes, estamos enfilando ya al final, pero fijaos, los trasplantes, los abuelos, la vida en la calle, la sobremesa,
los dos apellidos, la familia larga, la comida de olla y los tacos y los insultos. Yo creo que en esto se puede reconocer cualquier español. Y creo que esto puede ser una vacuna para la polarización ambiente que tenemos ahí fuera a punto de las elecciones. Esto es Considerando en Frío. Soy Jorge Bustos, estoy con Jacobo Vergareche, con Pedro Herrero, con Loreto Sánchez Seoane. Ha sido un verdadero placer debatir sobre la España en la que nos encontramos, en la que buscamos puntos de encuentro y en la que estamos actualmente. Y ojalá que el futuro siga siendo así. Que seáis muy felices y seguid escuchando COPE. But I can't